Asimismo, hay otros tipos penales que vergonzosos, que han sido objeto de práctica consuetudinaria por personas durante décadas, como por ejemplo el famoso tráfico de influencias, que es tan vicioso como cualquier otro tipo penal económico público, pero que lamentablemente, si no confluyen otros elementos que tipifiquen otros delitos o crímenes, no se encuentra tipificado o descrito por el legislador en la norma positiva. Por esa razón, sentencias como esta y como la del caso de Odebrecht, que siempre, aunque apoyé y apoyo de manera irrestricta cualquier iniciativa del Estado Dominicano por perseguir lo que lacera el patrimonio público, salvé en mis participaciones públicas la presunción de inocencia de los que se encontraban bajo la acción de la justicia. El tiempo dio la razón a algunos que fueron descargados en primer grado y que sus decisiones no fueron objeto de recurso de apelación por parte del órgano de persecutor de la política penal del Estado, que lo es el Ministerio Público. Tal fue el caso de Roberto Rodríguez, del senador Tommy Galán y de varios otros que fueron favorecidos con sentencias absolutorias o con autos de no lugar, que adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que se encuentran libres de los cargos que le fueron presentados y absueltos de esos procesos. No así ocurrió con dos de ellos, que fueron condenados y que se encuentran hoy en apelación. Y en esa apelación, según lo que hemos podido verificar, lamentablemente entiendo que habrán de modificar esas condenas. Es una realidad que tiene la sociedad dominicana, que tiene que enfrentar con responsabilidad, sin buscar culpables favoritos de esas decisiones desfavorables, no solamente porque hayan algunas estuvieran desprovistas de pruebas, sino también porque otras no encontraron asidero en la ley sobre la conducta punible, reprochable, que atribuye el Ministerio Público a ciudadanos. Sobre este caso, Roberto y Pinky, me llama la atención poderosamente uno de los imputados, apellido Blanco, que le dicen el Grande. Sí. Ese señor, del momento de su apresamiento, lo recuerdo como si fuera ahora, estaba en Santiago. Decía a viva voz: por favor, verifiquen las cámaras de las bombas de combustible de tal o cual sitio. Vayan a tal lugar, verifiquen mi teléfono. Hablen con Perencejo, yo no estaba ni siquiera en el Distrito Nacional, ni cerca de donde fue lanzado el cadáver del colega abogado Junior Ramírez. Tuvieron que transcurrir 4 o 5 años. 5 años. Esta persona privada de su libertad, restringida de sus derechos y garantías fundamentales, destrozada su presunción de inocencia fuera del tribunal. Y ayer la justicia, ciega de ese tribunal colegiado, logró ver que ese ciudadano que desde el primer día decía que no se encontraba ni siquiera cerca de esos lugares, estaba en otro lugar, en otra provincia, y por lo tanto fue descargado. Esa anécdota del Grande, o esa historia del Grande, me recuerda un caso en el que yo participé, donde la sociedad quería la cabeza de una doctora que había atendido y había revisado semanas antes a la joven Emily Peguero Polanco, asesinada en San Francisco de Macorís, caso que todos recordamos con mucha tristeza. Esa doctora, la sociedad quería su cabeza. Las redes sociales se abalanzaron sobre ellas
se generó una teoría de que había sido la autora de un aborto hecho a esa pobre menor. Pero ¿qué resulta? Se lograron observar videos de ese mismo día, a esas mismas horas, de esa misma doctora entrando y saliendo de un hospital en otra provincia, aledaña, pero en otra provincia. Si el Ministerio Público pierde la objetividad a la hora de presentar sus acusaciones, tendremos casos como el del Grande muchas veces. En aquel momento, en esa encrucijada con esa doctora, dije a la familia de Emily, frente a estas evidencias, no hay motivos para destruir la vida de una persona sometiéndola a un proceso en el que saldrá descargada. El Ministerio Público en ese momento escuchó y dejó fuera a esa doctora que posteriormente fue escuchada en el juicio como testigo. Roberto, la objetividad que debe primar en la persecución de la política persecutora del Estado es indiscutible. Una pregunta, Hoppelman. ¿Qué pasa ahora con estas personas, en este caso en particular del asesinato de Junior Ramírez y el caso de presunta corrupción de la ONSA, que fueron descargados? Perdieron 5 años de su vida, como tú decías, con sus derechos limitados, con toda su presunción de inocencia violada, sobre todo al margen del tribunal o de la justicia. ¿Qué pasa con ellos? El Estado como garante de esta sociedad no los resarce. ¿Qué dice la ley en ese sentido? Porque han estado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo han estado con medida de coerción? 5 años. Se le ha variado la medida porque estuvieron presos en una cárcel. En la última etapa estaban en prisión domiciliaria. No sé si con grillete, creo que no, pero estaban en prisión domiciliaria. Pero como quiera, es prisión domiciliaria. Están limitados en sus derechos. ¿Cómo el Estado valora eso? Porque yo creo que al final todo pasa por lo económico, nos guste o no. Pero el día en que comience al Estado costarle un dinero, un expediente mal instrumentado, claro, una prueba que no aparece y la cacarean, un expediente filtrado para lastimar honras y morales. Cuando eso cueste al Estado porque tenga que resarcirme, entonces el pan se pone a 3 trozos. Y el Ministerio Público, sobre todo, lo pensaría 3 veces antes de hacer una charranada. Y yo completaría tu pregunta con una pequeña observación. No pasa nada porque este es un país tan chiquito y los abogados no quieren echarse un pleito con los fiscales para después, en otro caso donde estén como defensas, poder lograr algún beneficio para sus clientes. ¿O por qué los abogados no proceden en contra de la fiscalía nunca en este país? Mira, yo, contrario a lo que tú piensas, Pinky, no creo que sea para obtener un beneficio en favor de un cliente. Tal vez es para evitar un atropello en contra de un cliente que uno represente. No se trata de bueno, pero entonces bajo ese esquema de que los abogados, bajo ese esquema, José, bajo el esquema de que pretendan defender, proteger a sus defendidos, nunca van a demandar a la fiscalía. Mire, los mandatos de los abogados no dependen de nuestro interés o de nuestras pretensiones. Los clientes son los que deciden cuándo accionar y cuándo no. El abogado, su interés termina cuando termina el interés del cliente, salvo el cobro de sus honorarios o emolumentos. Para responder la pregunta, sí, tanto el Código Civil y la jurisprudencia dominicana, así como la Constitución, establecen que todo aquel que causa un daño al hombre tiene la obligación de, por cuya culpa sucedió, repararlo. Lo que sucede es que el ejercicio de un derecho como el derecho que tiene el Estado de perseguir lo que entiende es punible, no puede acarrear daños y perjuicios, al menos que eso se haya hecho con mala fe, que hay que probarla, o con una ligereza censurable, como el caso de la violación del principio de objetividad del Ministerio Público. Incluso la Constitución va más lejos, no solamente pone la responsabilidad de reparar los daños de la administración a la cual pertenece el Ministerio Público, sino que también transfiere la carga a los
incumbentes que hayan tomado decisiones antijurídicas en violación de las leyes y normas y que hayan comprometido el patrimonio y causado un daño a los ciudadanos. Eso no es discutible, el andamiaje jurídico para lograr eso existe. La pregunta es si es posible en un sistema tan pequeño como este impulsar una acción de esa naturaleza. Creo que los imputados que han sufrido esos traumas tan grandes no quedan con deseos ni siquiera de pasar cerca de la puerta de un tribunal luego de transcurridos 5 años para obtener una sentencia de primer grado en un proceso. Esa creo más que es la razón. Bueno, yo lamentablemente, José, creo que ahí los abogados tienen mucho que decir, porque si tú le dices a estos señores que si llevan eso a un tribunal van a ser resarcidos y van a cobrar, primero recuperar todo lo que ellos tuvieron que gastar en estos procesos y van a cobrar un buen dinero por los daños y perjuicios de todo eso, ese cliente se mete. Pero lo que suele pasar es que los abogados lo que suelen decir, y te lo digo porque me lo han dicho varios, es que no, que contra el Estado no conviene, nunca vamos a ganar, van a ser otros 5 o 6 años de procesos, y en ese trajín el cliente, que ya viene, como tú dices, cargado con todo ese tipo de prejuicios, pues entonces ya dice, no, yo no quiero más problemas, y se salen de eso y se acabó. Pero en eso no ha pasado nunca. El día que tengamos un primer caso o un segundo donde los fiscales o el Estado tenga que resarcir a una persona como estas que han estado al final casi 5 años en un proceso señalados como culpables y con medidas de coerción, ya verás cómo eso empieza a caminar y después cuando le empieza a costar dinero al Estado la mala gestión de un ministerio público que acusa sin tener la seguridad ni las pruebas para llevar este proceso y señalar a esa persona como verdadero culpable, entonces ahí las cosas empezarán a cambiarle al ministerio público. Pero mientras no pase eso, van a poder seguir generando Pinky, pretextos de culpabilidad. Es que no todo sometimiento a la justicia que termine con una solución acarrea responsabilidad para la administración, Pinky. No podemos asumir eso como una regla general. No lo es ahora. Entonces, este caso, por ejemplo, de estas personas que un tribunal... Sí, usted compromete su responsabilidad. Usted actuó con una ligereza censurable. Sí, usted compromete su responsabilidad. Usted dijo que encontró en un lugar un post-it amarillo y en el juicio se probó que era morado y usted lo tenía amarillo en la mano y usted como quiera dijo que era morado. Usted actuó en violación del principio de objetividad. Mintió al tribunal. Y no es cualquier mentira la que pudiera en el tribunal acarrear daños y perjuicios para el Estado dominicano en la persecución de los delitos y crímenes. Tiene que ser algo grosero, evidentemente improcedente. Pero tiene que ser tan improcedente al punto de que lograron una condena de 5 años en medida de coerción. O sea... Bueno, pero ya eso es responsabilidad de que el Ministerio Público, en su falta de objetividad, pretende meter a las personas presas para luego salir a investigar y terminar imputando lo mismo que imputaron en una medida de coerción, que es básicamente una audiencia de apariencias de ocurrencia del delito o del crimen. Entonces, no se trata de andar pidiendo medidas de coerción a trocha y mocha, como ha dicho la magistrada Miriam Germán en los días pasados. Se trata de ser objetivo y de entender cuál medida garantiza la seguridad del proceso. Ahora, Hopperman, la seguridad del proceso no se pone en riesgo sobre la base de una presunción como existe actualmente. No son cuestiones de carácter subjetivo que te llevan a entender que un proceso tiene riesgo procesal o que una persona se va a sustraer del proceso. No es subjetivamente que eso se determina, debe determinarse objetivamente. Y sobre la base de eso, tienen también los jueces que entender que la imposición de medida de coerción de prisión preventiva es de carácter excepcional por ese daño tan inmenso e irreparable al que hacíamos referencia anteriormente.